Vacant praetorium, Beata Trinitas, cortum regnebit, O concede Maria. simplex unitas, ut fructus accentuis jejuni. El miércoles santo, por tradición de la Iglesia, en el rito tradicional, leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Lucas, el evangelista de la misericordia. Lucas, el médico. Lucas, el que muestra a ese Jesús que es misericordioso, a ese Jesús que cura, a ese Jesús que atiende a las mujeres, que atiende a los desprotegidos. Por eso es misericordioso, o el evangelista de la misericordia. Lucas, el autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles, el médico, viene a darnos una explicación un poco más detallada de lo que nos ha contado incluso Marcos. La versión de Lucas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo va más en ese sentido de mostrar a ese Jesús que cura. Si vemos los otros evangelistas, Mateo y Marcos, hablo de los evangelios sinópticos, porque el evangelista Juan no es sinóptico, no hace parte de estos tres que tienen esa sinopsis o relación entre sí, y el evangelista Juan lo leeremos el próximo viernes o el Viernes Santo. Lucas entonces muestra a ese Jesús que cura. Es el único que dice que curó la oreja de aquel soldado del sumo sacerdote, que lo curó, y indica cómo lo curó. También de las mujeres. Lucas muestra que Jesús, volviéndose a las mujeres, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, antes llorad sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos. Y da una explicación más detallada. Lucas tiene más detalle en algunas cosas, mostrando esa misericordia de Jesús con las mujeres. Hijas de Jerusalén, no lloréis sobre mí, llorad sobre vosotras y sobre vuestros hijos, porque han de venir días en que se diga: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Los otros evangelistas no muestran esto, pero lo cierto es que el evangelista, al mostrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, va a mostrar un detalle más grande también de Jesús en la misericordia, en la curación y en el amor. Con Pedro, por ejemplo. Pedro, que estuvo con Jesús, le prometió incluso a Jesús que daría la vida por Jesús con tal de que no le hicieran daño a Jesús. Y Jesús le ha dicho: ay, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. Y este mismo evangelista nos cuenta que efectivamente la noche aquella, cuando Jesús era conducido para ser sentenciado a muerte, Pedro lo seguía de lejos. Ese Pedro que en su cobardía, todos los apóstoles se fueron, claro está, también Pedro estaba de lejos, mirando el espectáculo, y lo niega. Y este evangelista Lucas muestra cómo una mirada de Jesús fue suficiente, una mirada. Y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y volviéndose el Señor miró a Pedro. Solamente una mirada de Jesús bastó
para que Pedro se acordara de las palabras de Jesús, para que Pedro llorara amargamente. La situación de Pedro es distinta a la de Judas, porque Judas vendió a Cristo. Judas lo vendió y no se arrepintió. Pedro negó a Cristo, pero lloró amargamente. Y esta es una invitación a que nosotros, al igual que Pedro, mirando a Jesús, o pidámosle a Él que nos mire con misericordia y que lloremos nuestros pecados. Porque tenemos que llorar nuestros pecados. Tenemos que llorar nuestra desgracia, el haberle fallado a Dios, haber pecado, haber sido desobedientes con Jesús. La situación de Judas, sabemos, terminó ahorcándose y no se arrepintió. Fue tal su remordimiento de conciencia que no tuvo tiempo siquiera para arrepentirse. Porque el diablo, como dice el evangelista Juan, y nos lo va a contar ya el Viernes Santo cuando lo leamos, dice que Jesús en la última cena le dio el bocado a Judas y detrás de él entró Satanás. Y Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y Judas, ya había entrado en su corazón Satanás, fue y vendió a Cristo. Y una vez el diablo ha tomado una persona, no lo va a soltar, y por eso Judas terminó ahorcándose. El día miércoles santo, y de ahí todos los miércoles, son de reparación, porque se dice en la tradición de la iglesia que el día miércoles Judas vendió a Cristo. Fue el día miércoles, el día antes del jueves, cuando va apresado Jesús, que Judas va y dice, ¿cuánto estáis dispuesto a darme si os lo entrego? Y se ajustaron en 30 monedas. Por eso el miércoles la iglesia nos invita a hacer abstinencia, ayuno, igual que el viernes, más el viernes obviamente. Pero el miércoles para reparar la traición de Judas, el haberlo vendido. Y reparamos el día miércoles también. La iglesia por eso nos invita a hacer ciertos actos de caridad, de abstinencia, de penitencia. Pues estamos ya a las puertas de iniciar el Triduo Pascual. Pudiéramos decir que hoy es el último día de la Cuaresma, aunque propiamente se termina el día jueves antes de empezar la misa in cena Domini, es decir, la misa cena del Señor, donde empieza ahí el Triduo Pascual, ahí inicia el Triduo Pascual. O mejor, esa es la introducción, porque el Triduo de 3 propiamente inicia el viernes, sábado y domingo, 3 días. Pero el jueves ya en la noche, con la cena, se hace una introducción cuando Cristo instituye la Sagrada Eucaristía y el orden sacerdotal. Pues reparemos nuestros pecados, como he dicho, lloremos nuestros pecados, según Pedro, y reparemos la traición de Judas, y que nosotros no seamos otros Judas, que nosotros no seamos de los traidores que negando a Cristo o vendiendo a Cristo por placeres, por caprichos, y después decimos que ser discípulos de Cristo o ser cristianos. Y finalmente, vale la pena decir o recalcar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 62. Isaías, en los 2 textos que se presentan para la liturgia del martes santo, Isaías 62 e Isaías 53, es una prefiguración del Cristo sufriente, es una prefiguración de cómo el Cristo va a padecer, de cómo el Cristo va a ser entregado en manos de los malhechores. Y el varón de dolores, como dice Isaías, es llevado como oveja ante el matadero.
y es cubierto con llagas y va a ser confundido entre los malhechores, dice Isaías. Isaías, que lo ubicamos unos 600 años antes de Cristo, Isaías ya vislumbra que vendrá el Cristo, vendrá el Mesías, y así será. Un Cristo como cordero manso, humilde y sencillo. Pero Isaías tiene una visión donde dice, ¿quién es este? El Cristo, ¿quién es? Que viene Salvador. Mira cómo trae consigo su galardón. ¿Quién es este que viene de Edom y de Bosra? Lugares místicos en realidad, con las vestiduras teñidas de sangre. Y él mismo dice, yo soy el que predico la justicia y lucho por salvarlos. Isaías, siglos atrás, ya estaba diciendo que ese Cristo que vendría sería hermoso en su vestido, en su andar y en su fortaleza. Pero ese lo veía ya Isaías como aquel que ha pisado el lagar. De hecho, él mismo lo dice, soy yo el que ha pisado el lagar. ¿Por qué está roja tu vestidura? Como los pies como de los que pisan el lagar. Y dice, sí, yo he pisado el lagar solo, nadie me ha ayudado. Nadie. Los enemigos pisé con mi furor y los hollé con mi ira. Vino, porque dice, es el tiempo de mi redención, ha llegado el año de mi redención. Ese es Cristo. E Isaías ya lo ha profetizado y lo muestra como ese varón de dolores, ese cordero manso llevado al matadero, pero también como ese Salvador aguerrido, hermoso en su vestir, en su andar, en su fortaleza. Ese es Cristo, el que viene a redimirnos. Ese es Cristo, el que, pues por amor a nosotros, viene a rescatarnos. Que el Señor entonces nos fortalezca y nos ayude para valorar todo lo que Él hace por nosotros. Primero, llorar nuestros pecados, porque por eso Él ha venido a crucificar o a dar su vida por nosotros. Y segundo, pues ese Cordero manso y humilde nos invita también a que como Cristo seamos mansos y humildes, y que estos días pues seamos eso, mansos ante el Cordero, pidiendo perdón de nuestros pecados, y que el mismo Cristo nos fortalezca para pues reparar por los de aquellos que no piden perdón, por aquellos que al contrario juzgan y critican al Señor diciendo, bájate de la cruz si eres el Cristo, muestra un milagro. Se olvidan que Cristo ya ha hecho muchos milagros, con el hecho de tener vida y salud es un milagro, pero quieren más milagros. Nosotros simplemente conformémonos con tener vida y salud, sabiendo que el Señor nos ama tanto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Bacán Pretorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse, allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día.
vacant praetorium. Cor, tum regnebit, o Mari.